tal, amigos? Bienvenidos a este tercer programa especial sobre las actividades del Festival Cultura UNAM. En esta ocasión vamos a hablar sobre 3 actividades que están más orientadas a la reflexión en este contexto de festival. Una de ellas está orientada a un coloquio sobre la cultura de paz, en donde especialistas y algunos artistas hablarán sobre la práctica en sus disciplinas en torno a la construcción de paz. También tendremos una serie de actividades en torno al premio Scarpa, un premio que otorga la Fundación Benetton por la creación del espacio escultórico en la universidad. Y finalmente hablaremos sobre la revista Viceversa, lo que significó esta revista en el México de 1990 en adelante en torno a la reflexión y análisis sobre aspectos políticos y culturales en nuestro país. Así es que quédense con nosotros, acompáñenos. Ya estamos de regreso y está con nosotros Fernando Fernández, escritor y fundador y director de la revista Viceversa. Y vamos a platicar de algunas de las actividades en torno a la memoria de esta revista que fue de gran importancia en nuestro país, donde pasaron voces muy relevantes a lo largo de varios años de publicación de esta revista, que fue una especie de referente y de ícono respecto a la comunicación de temas culturales, políticos, sociológicos. Bienvenido, Fernando, qué gusto tenerte por aquí. Eres muy amable, querido Juan, te agradezco la invitación y la generosa presentación. Pues sí, estamos contentísimos de poder formar parte del festival este año. La revista Viceversa, como quizás algunas de las personas que nos escuchan recuerda, apareció como continuación de un primer intento, una revista Milenio que apareció un par de años. Viceversa apareció en el otoño del año 92, en noviembre de 1992, y luego se publicó hasta mayo de 2001. Publicamos durante ese tiempo 96 números. El primer año de la revista fue, Viceversa apareció con frecuencia bimestral, y a partir de enero de 1994, fecha pues muy importante en la historia reciente de México, porque bueno, entró en vigor el TLC, pero al mismo tiempo irrumpió en el panorama nacional el movimiento zapatista de liberación nacional. El 1 de enero de ese año, de 1994, la revista adoptó la mensualidad y apareció con esa frecuencia mes a mes hasta pues principios del siglo XXI, en mayo de 2001. Y como fue una revista que intentó un lenguaje diferente al que tradicionalmente habían adoptado las revistas culturales, las publicaciones literarias y culturales mexicanas, nosotros desde el principio pusimos el énfasis en la imagen. Hasta entonces las revistas literarias habían sido pues desiertos de letras y letras donde a veces se concedía el espacio para una pequeña viñeta, casi que había que sacar una lupa para verla, ¿no? Y claro, pues picados por lo que estaba en el aire, por lo que la gran efervescencia fotográfica de México en esa década, pues la fotografía fue pues uno de los temas, uno de los tópicos, una de las disciplinas que ocuparon un lugar trascendental para nosotros. Entonces, bueno, ahora que aprovechamos la salida de este libro, hemos hecho una selección de las mejores fotografías del tremendo archivo fotográfico de Viceversa, que reúne miles de imágenes, y gracias a la invitación de ustedes, estamos encantados de poder participar en este festival. Se organizó, a propósito de la salida del libro, una exposición de las mejores fotos del archivo y al mismo tiempo un par de mesas redondas sobre cómo eran los años 90, ¿no? No solamente cómo fue esta tremenda década llena de acontecimientos sociológicos, políticos, artísticos, culturales, sino al mismo tiempo cómo es que se hacían las revistas a finales del siglo XX, porque a partir de la llegada del nuevo siglo todo se convirtió en la comunicación digital, Claro. y los fotógrafos dejaron de entregar sus imágenes, ya sea en papel o en diapositivas, como hicieron siempre en la revista. Entonces, por eso hemos
un poco temerariamente llamado a una de las mesas, Viceversa, la última revista del siglo XX, ¿no? Y además esta exposición me parece icónica de pues un acervo tan importante, tan amplio, que además, hay que decirlo, la revista, tú, tus colaboradores donaron al Instituto de Investigaciones Estéticas el acervo de Viceversa, y a partir de ese acervo en donación al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, se hizo esta selección de 600 fotografías originales que estarán presentes en CASUL, la Casa Universitaria del Libro. Bueno, parte de lo que nos ilusionaba de participar en este festival, además de que somos egresados de la UNAM, todos nosotros, ¿no? Yo, pues por supuesto, ¿no? Me recibí en la facultad en el año 90 con una tesis sobre poesía mexicana. Ocurre efectivamente que estamos en un proceso de donación de las miles de fotografías, la enorme mayoría de ellas impresas en papel, un proceso de donación al Instituto de Investigaciones Estéticas, a su fototeca, que es pues uno de los repositorios más importantes de imágenes de nuestra universidad. Y al donar estas fotos a la UNAM nos pareció pertinente que formáramos parte de un festival que justamente trata de poner, digamos, subrayar, poner el énfasis en todo lo que produce nuestra universidad, ¿no? Entonces, el hecho de acercarnos a la universidad, gracias a esta donación y a partir de todo lo que podamos hacer, pues le pone un acento especialmente emotivo para quienes nos consideramos universitarios. Y esta publicación de suma interés. Pues como ya te lo decía, es una colección, una muestra de lo mejor de nuestro archivo fotográfico. Hemos aprovechado la exposición de las mejores fotos de estos autores, organizándolas de manera alfabética por su nombre para contar la historia de la revista. El libro se llama Viceversa, la historia de la revista contada por sus fotos. Son 83 fotógrafos, 140 fotografías reproducidas con la máxima calidad que hemos podido y cada una de ellas acompañada de su pie de foto. Es decir, cada foto se acompaña de la historia en las circunstancias en las que fue creada y al mismo tiempo cómo apareció en la revista, acompañada de qué entrevista, acompañada de qué reportaje. Entonces, quien vea el libro, quien ojee el libro y sobre todo, por supuesto, también quien participe, quien visite nuestra exposición podrá darse una idea bastante cabal y bastante fiel de lo que ocurría en México en esa década trascendental de nuestra historia reciente. Pues va a ser un gozo para quienes vivimos esa época y llevar la memoria a ese espacio de nostalgia. Muchísimas gracias, Fernando, por estar por aquí. Y debo decirles que también va a haber un programa especial a través de esta misma señal TV UNAM sobre este proceso de edición del libro y de lo que significó la revista Viceversa en el ambiente cultural, social y político de nuestro país. Gracias, Fernando, por estar por aquí. Y volvemos, no se vayan, continuamos. Estamos ya de regreso con el doctor Juan Ignacio del Cueto, director de la Facultad de Arquitectura, y vamos a hablar ahora del premio Carlos Scarpa al paisaje, un premio que la UNAM ha obtenido por parte de la Fundación Véneto. Bienvenido Juan Ignacio. Muchas gracias, Juan, encantado de estar aquí. Y bueno, pues ahora justamente derivado de este importantísimo premio que te pediría si nos contextualizas un poco en qué consiste este premio que ha ganado la universidad por el espacio escultórico, sí, el legendario espacio escultórico de la universidad, y que a raíz de ese premio derivan una serie de actividades que van a suceder durante el Festival Cultura UNAM. Así es. Pues mire, el premio Carlos Scarpa al paisaje es un premio muy importante que otorga la Fundación de Estudios e Investigaciones de la Fundación Benetton en Italia. El que está recibiendo ahora México, porque en realidad le dan el premio a un país,
hay un comité científico conformado por especialistas de diversas nacionalidades. Hay de Alemania, de Francia, de Italia, de España, de Portugal. Es un comité que cada año, y ahora cada dos, a partir de la pandemia es cada dos, viaja a un país, visita paisajes del país que hayan sido intervenidos por el hombre y le da el premio Carlos Carpa. Carlos Carpa fue un arquitecto italiano importantísimo que hacía obras muy sutiles de intervención en patrimonio artístico y en paisaje. De ahí recibe su nombre. Y vinieron a México, este comité científico vino a México en enero del 2023. Los recibimos en la Facultad de Arquitectura y les mostramos la ciudad universitaria, los llevamos al espacio escultórico, les explicamos lo que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y luego visitaron Xochimilco, Chapultepec, fueron a Tepoztlán, a otros paisajes en el estado de Morelos, fueron a Oaxaca. Organizaron digamos, una especie de encuentro en Treviso, que es donde tienen su sede la fundación, y hacia finales del 2023 avisaron que el premio se le había otorgado al espacio escultórico en el contexto del Pedregal de San Ángel. Eso es muy importante, porque de alguna manera lo que se está premiando es esa intervención artística que hicieron 6 profesoras, bueno, una profesora y 5 profesores de la UNAM de Artes Plásticas, en el paisaje. Le hicieron un homenaje al Pedregal. Está cumpliendo este año 45 años como tú llamaste, el legendario espacio escultórico. Es un orgullo. Y bueno, regresamos con este importante premio que consiste en que hacen un libro, un documental y una exposición. Y todo eso tuvo lugar en Treviso, y ahora, en el marco del Festival Cultura UNAM, vamos a tener la oportunidad de recibir la exposición, y digamos, adaptada, obviamente traducida al español, porque ya estaba en italiano. La vamos a inaugurar el 7 de octubre en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura. Se va a estrenar en México el documental que se llama El Pedregal, Historia del Espacio Escultórico, de Davide Gambino, un cineasta que ha hecho varios documentales sobre los anteriores premios Carlos Carpa. Y vamos a hacer un coloquio un poco basado en el coloquio que se hizo en Italia, con diferentes especialistas hablando sobre la ciudad universitaria, más bien en orden, el Pedregal de San Ángel, la ciudad universitaria, el Centro Cultural Universitario y el espacio escultórico. Y en este coloquio participarán especialistas de la misma fundación y especialistas mexicanos del Instituto de Investigaciones de México. Estéticas. De hecho, la doctora Luis Noel del Instituto de Investigaciones Estéticas, la doctora Silke Kram, que es la secretaria técnica de la REPSA, de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, el arquitecto paisajista Pedro Camarena, la maestra Isaura González, colega mía en la Facultad de Arquitectura, y yo mismo vamos a hablar desde los orígenes del Pedregal de San Ángel hasta la construcción del espacio escultórico y su impacto en la vida universitaria en el país, y sobre todo la importancia que ha tenido en este contexto la creación de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. De hecho, el miércoles 9 de octubre va a ser un día largo e intenso, porque a las 8 de la mañana se va a hacer una visita guiada al espacio escultórico abierto para todo público. Recomendamos mucho que vengan que aprovechen esa oportunidad. Y a las 11 de la mañana se va a hacer el coloquio, va a ser un coloquio con la intervención de quienes ya comenté, además de Luigi Latini, que es el presidente de la Fundación Carlos Carpa. El martes 8, en la tarde, a las 5 de la tarde, en la ENAC, en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, Davide Gambino va a hacer la presentación oficial del estreno del documental en México, con una charla previa de Davide Gambino, del director. O sea que va a ser un programa muy intenso, muy completo. Y ya, digamos, fuera del festival, vamos a tener un evento el sábado 12 al mediodía en el Anahuacalli,
porque el Anahuacalli está inserto en el Pedregal, tuvo que ver también con la creación de la propia ciudad universitaria y se va a volver a proyectar la película de Davide, que también se va a proyectar en las salas del Centro Cultural Universitario el miércoles 8, el miércoles 9, ya me estoy Miércoles 9. confundiendo. Sí, sí, es un programazo. Así es que Programazo, auténtico estamos programazo. pendientes justamente en las redes sociales, en la página de internet, respecto a estas actividades. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Juan Ignacio, estos breves momentos y esta cálida invitación justamente a todas estas actividades. Pues más bien los agradecidos somos nosotros que han abierto el Festival Cultura UNAM a esta actividad tan ligada a la UNAM, porque a final de cuentas el premio es para una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México que hace 45 años, y bueno, que ya hace 50 casi, con la construcción de la sala en Nezahualcóyotl, inició esta defensa de su territorio, el Pedregal de San Ángel, de lo que después se convirtió en la Reserva Ecológica del Pedregal, que estaba empezando a ser invadido, ¿no? La ciudad. Eso, digamos que lo tomó en cuenta también el comité científico en su deliberación, habló de cómo la ciudad se había engullido al Pedregal y el Pedregal estaba sobreviviendo entre la masa de concreto. Ahí tenemos ya es una especie de archipiélago de pedacitos del Pedregal que tenemos que defender a capa y espada. Y una historia de supervivencia una vez más. Pues Exacto. nuevamente, muchas gracias, Juan Ignacio. Encantado, Juan, y gracias a ustedes. Sigamos con este programa. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Ya estamos de regreso en este tercer bloque del segundo programa especial sobre las actividades del Festival Cultura UNAM y nos acompaña el doctor Ernesto Piedras, economista especializado en economía de la cultura en muchos sentidos, en muchos aspectos de esta materia. Y bueno, pues ahora, además de agradecer tu presencia en este programa, Ernesto, pues quisiéramos hablar un poco del coloquio que se hace en el contexto del festival sobre cultura de paz. En este coloquio, bueno, pues hemos invitado artistas o personas que están en el ámbito del arte y la cultura gestando procesos o haciendo una práctica orientada a la cultura de paz. Y bueno, pues tu trayectoria es muy relevante en el sentido de cómo se puede evaluar la economía en el ámbito de la inversión en la cultura, ¿no? Quisiera que nos pudieras un poco profundizar en esta temática que creo que es de altísimo interés. Gracias, Juan. Mira, la cultura es el sector más transversal que tenemos en la sociedad en su conjunto. Toca todos los puntos de la sociedad y la economía no está exenta de esto, ¿sí? Dentro de la cultura hay un sector económico imbuido. Trabajamos, producimos, exportamos, invertimos, por supuesto, y obviamente tiene un factor detonador para la paz. Entonces, al invertir en cultura, tocamos a la paz. Puedes tocar a la paz ex ante o ex post desde las inversiones. ¿Sí? Puedes invertir en patrullas ex post o puedes generar paz ex ante, ¿sí? Como es la experiencia colombiana, Medellín nos ha dejado muchísimas lecciones al respecto. Esto se ha llegado a medir. Es impresionante lo que han hecho los colombianos, pero esto ya ha trascendido 20 años después y tenemos esas lecciones. Entonces, bueno, ahí está esta lección que tendremos por repasar en el mes de octubre contigo y con todos los demás expertos, pero desde la economía tenemos mucho también que evaluar y que apoyar para estas lecciones. Entonces, bueno, desde la economía hemos sido muy omisos, tenemos que trabajar mucho desde la ciencia económica para pues apoyar estas lecciones de paz, de
apoyo hacia la sociedad y invertir. Un peso generado en el sector económico de la cultura es simultáneamente producción, inversión, empleo, pero es bienestar simultáneamente. Y al tener los dos factores, el factor económico y el factor del bienestar, es entonces un peso de desarrollo económico integral. No solo es un peso económico. Entonces, bueno, es el único sector, el de la cultura, que al producir un peso es un peso de desarrollo integral. Y ahora, cuando se habla de inversión en la cultura, ¿hay algunas métricas en las que se evalúa eh, en qué rubro particular tiene un impacto mayor cómo logramos discernir que al estar invirtiendo en tal proceso, en tal infraestructura, en tal eh, gesto de creación, por ejemplo, artística, estamos teniendo un impacto de bienestar? Sí, mira, hemos hecho muchas mediciones. Prácticamente todos los campos de la creatividad, sean las artes plásticas, la música tiene un altísimo retorno. Esta es una cadena productiva, ¿sí? Desde la electricidad, los montajes, pero el efecto multiplicador es inmenso porque impactas en la hotelería, en el transporte, en el empleo, el hospedaje, la alimentación y luego propiamente en la producción creativa. Entonces, hemos hecho unos análisis bellísimos, por ejemplo, con el Auditorio Nacional, ¿sí? Entonces, tienes propiamente la ocupación de este recinto de gran escala. ¿Sabes qué es el recinto de gran escala de mayor ocupación a nivel mundial, más que el Royal Albert Hall y que el Metropolitan? 320 días al año, mientras los otros están en una ocupación de 200 días y todo la ocupación que tienes alrededor y la generación de empleo es admirable, pero 11% de los asistentes al Auditorio Nacional vienen de otros estados sin considerar el Estado de México. Pero bueno, ese es tan solo uno de los ejemplos. Entonces, bueno, es muy impresionante toda esta ocupación. Nos podemos ir hasta las artes plásticas y el consumo de todos los utensilios y la mano de obra especializada. Entonces, bueno, así consecutivamente, quien quiera descargar el libro de Cuánto vale la cultura y nos vamos por cada uno de los subsectores que lo integran. Supongo que en el ámbito, digo, brevemente, en el ámbito, por ejemplo, de inversión en la cultura, en comunidades que quizá tienen un grado mayor de marginación, hay un impacto importante. Cuando te vas, por ejemplo, a comunidades específicas, lo hemos evaluado, por ejemplo, en comunidades como la Antigua en Guatemala o en comunidades de pueblos mágicos aquí, su empleo durante todo el año para festividades como la Semana Santa, se ocupan prácticamente todo el año para luego tener una explotación, una ocupación durante 2 semanas o un mes del año y es impresionante el trabajo de todo ese año. Entonces, cada uno tiene su empleo y aquí no estamos hablando, tengamos mucho cuidado con el empleo de la verbalización, no es una mercantilización de la cultura, es un sector que ya está imbuido, somos gente que como tú y yo y los artesanos y los creadores nos empleamos dentro del sector. Es un sector económico ya imbuido dentro de la cultura, ya operamos dentro de este sector, ¿sí? Entonces es una cadena económica en la que operamos dentro de la cultura. Entonces, ¿por qué negar estos recursos? Si podemos estructurarnos mejor, tener recursos públicos, privados, para esta mejor operación de este sector. Pues yo creo que es interesantísimo justamente lo que vamos a escuchar durante el coloquio, porque todas estas aristas nos hacen comprender, digamos, nuestro medio en un sentido, cuál es el impacto de nuestro medio justo en el contexto de la vida pública nacional, por ejemplo. Y bueno, pues debo agradecerte mucho la presencia en este espacio, Ernesto.
es una invitación, es un pequeño fragmento el que compartimos aquí con nuestras audiencias para que nos acompañen durante el coloquio sobre cultura de paz. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, dejo la invitación a nuestra audiencia para que vayan a ver tu ponencia. Justamente toda la información está en la página de internet, pero bueno, pues todo el coloquio está entre el 7 y el 9 de octubre, así es que acompáñenos en estas próximas actividades de reflexión dentro del contexto del Festival Cultura UNAM. Con esto terminamos y nos vemos la próxima semana con el siguiente programa del Festival Cultura UNAM. Gracias.